el enorme ejército otomano conquistó, en uno de los mayores asedios de la historia, la ciudad cristiana de Constantinopla, para dar fin al Imperio Bizantino. Esta caída se considera el punto de partida de la Edad Moderna. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Descartes. Desde mi punto de vista, somos un imán para lo desconocido y tratamos de atraer eso que está más allá de lo que sabemos. A través de la historia nos hemos adentrado en aguas y territorios desconocidos e indagamos conceptos e ideas. Aún así, seguimos descubriendo cosas y todavía están las que faltan por conocer. Y es ahí donde yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Hola, mi nombre es Jan Vergés. Y yo soy Nadia Elías. Nosotros somos el grupo número 5 y les contaremos las características de la Edad Moderna. El Renacimiento, el humanismo y la Ilustración. Acompáñanos en este viaje a través de la historia. La Edad Moderna es la etapa histórica que transcurre entre los siglos XV y XVIII. A diferencia de la Edad Media, la Edad Moderna se caracteriza con el progreso cultural, los descubrimientos, la creación de los estados, el desarrollo de la economía a nivel mundial y un mayor peso de la razón frente a la fe. Para su tiempo se consideró que la Edad Moderna era una división de alcance mundial, pero actualmente suele acusarse a esa perspectiva de eurocéntrica, con lo que su alcance se restringiría a la historia de la civilización occidental, o incluso únicamente de Europa. No obstante, hay que tener en cuenta que coincide con la era de los descubrimientos y el surgimiento de la primera economía mundial. La burguesía adquiere una importancia cada vez mayor en la sociedad. Su poder fue aumentando gracias a que se enriquecía debido a su crecimiento en el poderío sobre el comercio. Por otra parte, los estados empezaron a crear sus propias leyes, así dejando de estar sometidos por las normas de la Iglesia. En la Edad Moderna también se produjeron importantes descubrimientos, tales como la llegada a América y a Australia. Los descubrimientos geográficos dieron lugar a la gran expansión del comercio, que se desarrolló a nivel mundial. Es aquí donde encontramos los nombres de célebres navegantes como Cristóbal Colón, James Cook, Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Estos primeros viajes a lugares más lejanos de América, Asia, África y Oceanía fueron el famoso colonialismo. De este modo, Francia, España, Inglaterra y otros conformaron grandes imperios coloniales, lo que trajo consigo un gran intercambio cultural y económico. La esclavitud se convirtió tristemente en un negocio muy rentable. Nace el mercantilismo, que sostenía que la riqueza de una nación se basa en la acumulación de materiales preciosos. Y en las etapas finales de la Edad Moderna, la burguesía, ganando poder social y con la primera revolución industrial, terminaría surgiendo el capitalismo. La Edad Moderna trajo consigo importantes cambios en la filosofía. Así surgieron nuevos movimientos religiosos. Es aquí donde destaca Martín Lutero, quien, descontento con la opulencia y la corrupción de la Iglesia Católica, emprendió la Reforma Protestante. Mientras tanto, en el Nuevo Mundo se llevaba a cabo una importante labor de evangelización al catolicismo. Si en la Edad Media Dios ocupaba un papel central, en el Renacimiento se concede un protagonismo mucho mayor al hombre. Al tiempo que se rescata la cultura clásica de civilizaciones como Grecia y Roma, y la razón gana terreno a la fe. Al contrario que otras etapas, la Edad Moderna no suele tener diferentes subetapas, pero en ocasiones sí se habla de una división del período, que es lo que vamos a hablar a continuación. El Renacimiento, siglo XV y XVI. Considera un periodo de transición entre el pensamiento medieval y el modernista. Nace y se desarrolla en la ciudad de Florencia, Italia,
y desde ahí se extendió por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. En esta etapa se planteó una nueva forma de ver al mundo y al ser humano, con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las ciencias. Entre las principales características del Renacimiento se destacan los descubrimientos, grandes innovaciones como la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes, grandes inventos que marcaron la historia de la humanidad, como la brújula, el telescopio de Galileo y las armas de pólvora. El mecenazgo. Se recuperó la práctica romana de la protección de los artistas y las artes. Esto se debe a que se reconoció en el arte, por un lado, un objeto de inversión económica. Por otro lado, veían en el arte una manera de dar gloria a Dios, brindar un servicio a la ciudad y darse gloria a sí mismos. La naturaleza. Los artistas evidenciaron un gran interés por la naturaleza y por la perfección en la representación del cuerpo humano, que fue un elemento utilizado de manera recurrente en la pintura y en la escultura. Crecimiento de la población. Por lo tanto, también un aumento de la producción del campo y productos artesanos. Aparecen los estados modernos, con un monarca con mucho más poder y con la desaparición del feudalismo más clásico. La Iglesia se encontraba en una grave crisis y su poder era cada vez mayor, siendo la razón de la aparición de la Reforma protestante, de algunas cismas y la Contrarreforma. El arte en el Renacimiento, como una de las creaciones humanas, resultó una actividad valorada y fue la principal disciplina por la cual se manifestó el movimiento renacentista, que se basaba en la observación del mundo y su expresión a través de la razón y el conocimiento. Los grandes pensadores resultaron claves para la revolución científica y cultural del Renacimiento, como el astrónomo Nicolás Copérnico y el físico Galileo Galilei, que desafiaron las ideas hasta entonces aceptadas y plantearon la teoría de que el Sol era el centro del universo. Esa teoría fue prohibida por la Iglesia durante muchos años, aunque eso no evitó que los científicos continuaran indagando en base a esa teoría. Datos curiosos. Entre las familias, como forma de saludo, el beso en la boca era algo muy común. Llegar de las labores cotidianas y saludar a la esposa, el hijo y o la hija de esta manera. En Inglaterra, esto sucedía incluso si ibas a casa de un amigo y se debía saludar a todo el linaje de esta peculiar forma. Las señoras del Renacimiento se maquillaban muchísimo, pero las recetas de los productos de belleza eran bastante estrafalarias. Para cuidar el cutis, por ejemplo, se sugería lavarse 2 veces cada día el rostro con agua, en la que se hubiese cocido una paloma rellena de especies y diversos minerales. ¿Qué es el humanismo? Humanismo fue una escuela de pensamiento que se originó en el periodo renacentista y que se caracterizó por una vuelta a revisión del pensamiento y las letras clásicas de la cultura greco-romana. El humanismo se inspiró en la cultura y los pensamientos clásicos de la antigua Grecia y Roma, priorizó la razón humana por sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo. El humanismo se originó en Italia durante el siglo XIV, en las ciudades de Roma, Florencia y Venecia. Fue a partir del 1450, con la invención de la imprenta, que el humanismo alcanzó su apogeo debido a la difusión masiva de sus ideas. Características del humanismo. Entre las principales características del movimiento se destacan la figura del Dios creador, el uso de la razón sobre la fe, el interés por la filosofía y las ideas clásicas, el rechazo a los principios y las tradiciones de la Edad Media, la idea de un individuo libre. El antropocentrismo consistía en la idea del ser humano como el centro de todas las cosas, en oposición al pensamiento teológico
de la Edad Media en la que Dios era el centro de la vida. Representantes del humanismo. Entre los principales representantes se destacan Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, Juan Luis Vives, Leonardo Bruni, Tomás Moro y Antonio Martínez de Cala. Impacto del humanismo. Algunos impactos importantes que generó el humanismo fueron la restauración de varias disciplinas que fomentaban el conocimiento y que formaban parte de la antigüedad grecorromana, la revolución en la educación con la difusión de artículos gracias a la invención de la imprenta y la apertura de universidades, y la revalorización de la literatura y el arte, que resultó un gran aporte a la cultura. El movimiento humanista se desarrolló durante muchos años, que resultó un gran aporte a la cultura. El movimiento humanista se desarrolló durante muchos años y convivió con otras doctrinas que se originaron durante su existencia. ¿Qué fue la Ilustración? Se denomina Ilustración o Iluminismo a un movimiento cultural e intelectual que se dio en la Europa a finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, especialmente en Francia, Reino Unido y Alemania. La Ilustración cambió para siempre el destino filosófico, político y cultural de Europa y de Occidente entero, teniendo una profunda repercusión en todos los países y prolongándose en algunos de ellos hasta el siglo XIX. La Ilustración fue la consecuencia histórica y cultural del debilitamiento del cristianismo y sus dogmas medievales, que tuvo lugar gracias al Renacimiento y su redescubrimiento de los saberes clásicos de la antigüedad. Todo este cambio cultural en Occidente condujo al debilitamiento de los paradigmas culturales tradicionales. La Ilustración sostuvo ciertas ideas centrales, como fue el antropocentrismo, el racionalismo, el idealismo y el universalismo. Los principales pensadores fueron John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu y David Hume. Inicialmente, la Ilustración dio cavidad al despotismo ilustrado, una suerte de absolutismo culto y educacional. Sin embargo, muy pronto se impuso la necesidad de un Estado con poderes independientes, como son el ejecutivo, legislativo y judicial. El surgimiento de nuevas libertades permitió al ciudadano occidental entender la religión de otra manera, mucho más tolerante y diversa. Sin embargo, el libre pensamiento se extendió por Europa y junto a él una tendencia más intelectual, más enciclopédica del mundo. La Ilustración sentó las bases para movimientos filosóficos y culturales occidentales posteriores, como el positivismo, que hicieron el progreso y de la acumulación de saberes científicos la esperanza de la humanidad. Y también, desde un punto de vista marxista, la Ilustración trajo la universalización de los gustos y filosofías burguesas, es decir, la confirmación del triunfo de la nueva clase social imperante, lo cual a su vez condujo al establecimiento del capitalismo. La pasión es el génesis del genio. Galileo Galilei. Mi interpretación sobre la frase de Galileo Galilei es que la pasión nos mueve a saber todo o aprender todo sobre algo que nos gusta o que nos apasiona. Por ejemplo, no es lo mismo tocar el piano a ser un pianista, o jugar algún deporte a ser profesional en él. La pasión nos mueve a darlo todo por lo que nos apasiona. Esto fue todo sobre la Edad Moderna. Esperamos que se lleven algo de conocimiento sobre este tema.